Bienvenidas, bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, al plató de La Noche Negra. Ustedes ya nos van conociendo. Es un programa de fondo y de actualidad, de las dos cosas. Hablamos de todo lo divino y de lo humano, y siempre con personajes, con personalidades, con autores de muchísimo relieve, como la que hoy nos acompaña. Lucía Echevarría, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Esa es mi cámara, como dice Belén Esteban, ¿dónde está mi cámara? Lucía, como la actualidad manda, aunque luego vamos a hablar de toda tu carrera, vale. Pero por esto eres noticia, porque acabas de publicar una novela magnífica que se titula Selene y los cuatro elementos, y que pasa en España y en Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque parte de una historia real que le pasó a la hermana de una amiga mía. Entonces, la hermana de una amiga mía entra como mocatriz, modelo, cantante y actriz. Bueno, entra en una agencia de modelos, que luego además esa agencia, si alguien busca agencia de modelos Argentina, prostitución en Google, le va a salir toda la historia. A esa agencia le pillaron. No sé si era exactamente la misma agencia. Pero bueno, normalmente esta chica entra en una agencia de modelos, acabó como escort, las captaban, acabó siendo la amante de un político más o menos conocido en Argentina, y acabó en que cuando este señor la maltrataba, porque la maltrataba, lo más bestia que en la novela no sale, pero que mató a su gato. Vaya. Mató al gato. Esto es una cosa muy típica, además, de yo mato al gato, a la mascota de la casa, para que veas que la siguiente eres tú. Esto no es... Y cuando ella intenta irse, debe $60.000, y los $60.000 lo debe de las operaciones estéticas, fíjate. Y entonces le dicen, no pagas los $60.000 o te vas. Y esto le había pasado, bueno, la amiga que me lo cuenta no me lo dice así de claro, obviamente, me lo va contando poco a poco. Primero era: mi hermana tiene un novio, mi hermana tiene un novio que la maltrata, mi hermana tiene una deuda de $60.000, ¿de qué? De la reforma de la casa. Cuando los lectores, Lucía, se adentren en Selene y los cuatro elementos, sobre todo los lectores de novela negra, se van a encontrar con una novela negra completamente distinta. Es un estilo nuevo. A mí no me ha recordado a ningún autor de novela negra, pero sí que es una novela de género, porque sí que efectivamente abordas el crimen, abordas la corrupción, abordas la prostitución, y todo con una galería de personajes femeninos que realmente son protagonistas. Hay un coro de mujeres extraordinarias, hay detectives, hay directora de galería de arte, hay editoras, en fin, es un mundo de mujeres, ¿no? Pero un mundo de poder también. Bueno, en realidad los personajes, cada mujer tiene un nombre, ¿eh? Yo conté clavado que hubiera tantas mujeres en posición de poder como hombres, pero como no estamos acostumbrados a ver en las novelas negras a mujeres que no tienen relaciones con hombres, que suben por ellas solas y que tienen posiciones de mucho poder, parece que solo te llaman la atención los personajes femeninos, pero si luego te fijas, están clavados que cada una tiene un nombre. Incluso hay un psicópata que realmente nos pone los pelos de punta, porque este sí que es un malo de los de antes, ¿no? Mira, yo siempre que lo imaginaba, ¿te acuerdas de French Connection? Sí, claro. Fernando Rey, hay una escena que le va a cazar el otro y Fernando Rey se sube al metro y le hace el final. Y aquí hay una escena en que ella coge la moto, le va a seguir, se encuentra que él pasa con el coche y le hace... Y esto lo cogí de French Connection, y para mí ese era el psicópata perfecto, ¿no? Psicópata argentino, sí. En la novela, y corrupción argentina, inspirada, yo creo, tengo la impresión, que en el asesinato real del fiscal general del Estado. Hay varias cosas ahí metidas, ¿no? Está inspirada en todas las historias del tráfico de efedrina. No fue a Nisman lo único que se cargaron. Natasha Haidt aparece muerta en una bañera, después de decir un tuit que es: si aparezco muerta en una bañera, no me he suicidado, guarden tuit. Los siguientes: aparece muerta en una bañera. ¿Crímenes de Estado, Lucía? Bueno, ahí está la sospecha, ¿no? Porque Nisman procesó a varios presidentes argentinos. Vamos a explicar. La Argentina kirchnerista, toda Argentina es un nido de corrupción muy grande, pero la Argentina kirchnerista en particular tuvo un tipo de corrupción particular, que fue las redes del Narcosur, que se llama, es decir, toda esa zona que no solo abarca Argentina, el trifronterizo le llaman, movían droga, pero ellos lo usaron para mover efedrina. ¿Qué es la efedrina? La efedrina es un antigripal que lo tienes en el frenador, sin más. Bueno, pues si tú pudieras coger cada uno del frenador y juntarlo,
es una especie de cocaína muy potente. Pero ¿cuál es la ventaja? Que tú la puedes importar y exportar como un antigripal. Luego, cuando la distribuyes, haces bazuco. Entonces, es el crimen de guante blanco perfecto, porque cuando tú la importas, tú estás importando algo legal. Entonces, hubo toda la ruta de la efedrina que también tenía rutas de trata de menores, porque ya que tienes la ruta, pues ya te empiezas a mover, ¿no? Y todo esto, el caso de Nisman, es bastante que se menciona ahí, pero claro, no se dice que es Nisman. Fue por más razones, pero vamos, yo creo que el caso de Nisman es claro por qué sucedió. Entonces, más que contar un solo de los casos, yo voy dando realmente lo que pasaba en general. Y lo que pasaba en general es que la SIDE, es decir, que fueron como nuestros GAL, ¿no? Una especie de... Sí, una policía. Sí, una policía secreta que eran... pues un ejército de sicarios que no tenían reglas. Una vez desaparece Videla, ellos se quedan pues como sin trabajo, digamos, y se dedican a seguir pues dedicándose al crimen organizado, sin más. Y a partir de ahí luego fue cuando ellos cogieron las rutas de efedrina. Entonces, la que hay liada en Argentina es tan gorda que a mí amigos argentinos me dijeron, claro, tú lo puedes escribir, pero alguien escribe esta novela en Argentina, no se podría publicar. No se publica. Sí. La trata de mujeres es otro de los temas de fondo de la novela Lucía. Es un tema no solamente sudamericano, es un tema universal, afecta muchísimo también afecta aquí, a España, claro. por supuesto que sí. ¿Qué solución tiene esa trata vejatoria, esclavista, de mujeres procedentes engañadas de medio mundo que vienen a España, que las meten en un burdel, en un mega burdel, sin ningún tipo de derechos? Son mujeres de deuda, tienen que pagar un dinero. Muchas veces ni siquiera tienen que ir a un mega burdel. Si ves en el caso de ahí de Inés, ella tiene entrada y salida sin ningún problema. Ella lo que tiene es que debe dinero, que está enganchada, que tiene miedo y que no tiene ninguna posibilidad, ya no puede trabajar porque no tiene vida laboral, ella no tiene estudios, ella no ha vivido otra cosa. ¿Qué va a hacer? Entonces, si hubiera una solución, yo sería política, no sería escritora, claro. Pero si existe una solución, pasa por educar a los niños de ahora en que esto es una barbaridad. Pero ¿cómo vas a educar a los niños de ahora en decirles esto? Si un niño de 11 años solo tiene que hacer así en un móvil y le sale gratuitamente unas imágenes de pornografía atroces que ni tú ni yo hemos visto jamás, ni mucho menos hemos practicado. Entonces es muy, muy complicado porque vivimos en una sociedad absolutamente deshumanizada, psicopática en el fondo, en la que nos enseñan a ver a los demás como cosas que podemos usar, Kleenex que podemos usar. Entonces, si la gente puede deshumanizar a una mujer y verla como si fuera un bolso, pues no tiene el menor problema. Es decir, el hombre que va a uno de estos clubs, no me creo que no sepa que la mujer que está ahí está siendo tratada. Ahora mismo todo el mundo sabe que el 90% de las mujeres que están en este tipo de establecimientos son mujeres de deuda. A la mínima que se informe lo vas a ver. Pues él se crea una especie de defensa de esto no va conmigo, no es asunto mío, me da igual. Que eso es un rasgo psicopático, no necesitas un gran psicópata asesino en serie, es que alguien que hace eso ya tiene un rasgo psicopático muy fuerte. Entonces, en una sociedad en la que te educan en la no empatía desde pequeño, es muy complicado que podamos revertir esto. Mira. En España el consumo de prostitución es verdaderamente... Es el más alto de Europa y el tercero más alto del mundo. En fin, una vergüenza, ¿verdad? Para la mayoría de españoles. Algunos partidos, antes que citabas a los políticos, Lucía, algunos partidos parece que están estudiando la prohibición de la prostitución. ¿Eso es posible en España? A ver, vamos a explicar lo que es la abolición de la prostitución, que es el modelo sueco y el modelo de Nueva York, ¿vale? Imagínate que tú ahora mismo a mí me ofreces personalmente, o sea, nos vamos a cenar y me dices, mira, si te vienes conmigo yo te pago tanto. Y yo te digo sí. Aunque todo el mundo aquí va a creer que eso es prostitución, eso no es prostitución, es un acuerdo privado, ¿vale? Eso no se puede abolir. No, es decir, es como si yo te digo, te saco de cañas o lo que sea, son acuerdos privados. ¿Qué se puede abolir? Pues primero que haya terceros, que haya lo que se llama la tercería locativa, que quiero eliminar, es decir, que haya alguien que ponga la habitación y saque dinero de ello. Y segundo, estos anuncios que ahora se ven que son un anal 50 euros, que vamos, a la mínima que entres en internet,
Bueno, eso es lo que se debería prohibir. ¿Por qué? Porque lo que se prohíbe es que haya claramente un negocio en el cual se dice esto cuesta tanto, lo otro es un acuerdo privado. Entonces, por ejemplo, si tú has visto Pretty Woman, que todo el mundo lo habrá visto, o esta serie que se llama Pose, en Nueva York, si yo quiero acercarme, o sea, voy, dejo el coche y si ella viene, hablamos. Si no, yo no puedo acercarme. Bueno, yo... ¿Por qué? Porque se supone que si ella viene ya es un acuerdo privado, pero yo no puedo ir y decirle a alguien tanto por esto. Eso es lo que se entiende por abolición de la prostitución. A otras cosas no se puede llegar. O, por ejemplo, en las películas que ves que él dice, deja el dinero en la mesita. ¿Por qué? Porque se entiende que no le está pagando claramente, que esto es que ellos hacen algo y que ella coge. Esto es lo que se entiende por el modelo sueco y el modelo escandinavo. No es esta cosa que vemos en las películas de que entras, tú llamas a una prostituta y te sale ella y te dice FBI. Eso no existe. Eso se podría hacer en España, al menos eliminar esos anuncios degradantes y desde luego eliminar el proxenetismo en los clubs. ¿Se podría hacer sobre el papel? Sí. ¿Por qué no se puede hacer? Porque mueve tantísimo dinero y corrompe a tanta gente. Tú eres amigo de Mabel Lozano, hemos visto todos este documental en el que se explica cómo el dueño del club le paga al club de fútbol local o le regala algo al concejal de urbanismo o lo que sea, que es muy muy complicado conseguirlo. Entonces, que esto desaparezca a corto plazo yo lo veo imposible. ¿Que podamos empezar a crear conciencia? Sí. Prostitución, corrupción, temas de fondo de tu última y muy negra novela, Selene y los 4 elementos. Lucía, pero esto es tu última hora, tu última noticia. Vamos a empezar por el principio, cuando una jovencísima Lucía Echevarría, con apenas 30 años, pues tuvo un bombazo con este libro, Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas, y al año siguiente... Yo creo que fue en el 98, ganaste el premio Nadal con Beatriz y los cuerpos celestes. Pero es que ya la carrera se disparó, ganaste el Primavera, ganaste el premio Planeta con... Y luego ya fue para abajo. No. Pero esa voz nueva que descubrimos muchos lectores y que te consagró, ¿de dónde vino, Lucía? Porque ¿cuál fue tu formación? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿De dónde viene tu vocación? Yo no tenía vocación. Vamos a empezar ¿no por tenías? Ahí. No, ninguna. Y voy a explicar porque cuando yo era pequeñita en el colegio, yo iba a un colegio de monjas del que luego me echaron, ¿vale? Pues cuando yo iba al colegio, ese colegio, en aquella época, los colegios de curas o de monjas necesitaban tener gente que destacara. O sea, salesianos, el equipo de baloncesto, ¿no? No me acuerdo cuál otro, que tenían un equipo de gimnasia rítmica. Bueno, pues... había que tener equipo de gimnasia rítmica, alguien que tocara el piano y alguien que ganara el premio Coca-Cola. Eso era así. Yo gané el premio Coca-Cola, que tiene mucho más mérito que el Nadal, siempre lo he dicho, porque al Nadal se presentaban 100, al Coca-Cola se presentaban 20.000 niños. Entonces, si aparecía alguien que tuviera algún tipo de don, pues por ejemplo, María Elena Manzanares se pasó tocando el piano, no se sabe, y la iban mandando a todos los concursos de España porque si ganaba el colegio. Las que sabían hacer gimnasia rítmica se mandaban... pues típicamente ganaba entonces todo el Sagrado Corazón. Y esto creaba, era un poco como la Ivy League, ¿no? Creaba una especie de prestigio. Bueno, pues como yo escribía, a mí me tenían haciendo obras de teatro, cada vez que había una corona de Mayo a la Virgen, ahí tenía que escribir yo algo, los premios Coca-Cola. Entonces yo estaba harta. Y yo no soñé nunca con ser escritora, entre otras cosas, porque cuando yo era pequeña no había escritoras. Ana María Matute a mí me la presentaron como autora de libros para niños. Carmen Laforet parecía que solo había escrito nada y que nunca más había vuelto a escribir. La mujer de Alberti había desaparecido. María Teresa León, yo nunca... prácticamente no había mujeres escritoras. Entonces tú no pensabas que las mujeres escribieran, más allá de Santa Teresa de Jesús. Yo en el mundo en el que me movía, yo quería tener un grupo de punk con todo el mundo. Bueno, ¿estudiaste periodismo? ¿Estudiaste filología inglesa? ¿No? Hice las dos a la vez porque convalidaban muchas y era muy rápido. Sí. Y entré en filología porque tenía un novio que me dijo, tú, ¿sabes? Con eso yo no decidía nada. Tú como escribes muy bien, tienes que hacer filología. Ah, pues vale, ¿sabes? Pero no. No pensabas todavía, terminas tus carreras, te pones a trabajar en muy distintas cosas. No, empecé a trabajar con 19 años. Estaba haciendo la carrera... Hiciste
Hace un poco de todo. A ver, yo era una chica... Mira, yo siempre se lo oí decir a Sofía Vergara, que decía, si ahora soy así, imagínate con 18. Pues voy a parafrasear a Sofía Vergara. Yo era muy mona. Hablaba 3 idiomas que entonces no hablaba nadie. Con lo cual, trabajar en cualquier cosa era relativamente fácil. Fueras camarera, azafata de congresos... Entonces trabajé en una compañía de discos que se llamaba Nuevos Medios, que llevaba... Yo he conocido muy joven a Keith Jarrett, he conocido a Chick Corea, he conocido a Ray Heredia, he conocido a Los Ketama, y era esta chica mona que los traía, les recibía, le llevaba a los sitios, le buscaba las drogas si hacía falta, de verdad, sin ironía. Y siempre trabajé, siempre. Tu primer libro, Lucía, fue precisamente ahora que hablaba de músicos, una biografía de Kurt Cobain y de Courtney Love. Pero yo no la había decidido tampoco. El editor estaba buscando una chica que lo hiciera. Chicas que escribieran, entonces había muy pocas, quiero decir que escribieran para revistas de música. Lo intentó con una que le pidió cierto dinero y dijo que no. Lo intentó con otra y la que pidió menos dinero fui yo. Eso fue en el 97 o en el 96 y al año siguiente aparece este Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas, que es el libro que te catapulta. Hoy es un libro que se lee, yo creo, con la misma frescura. Sí, Lucía, la prosa tiene una fuerza a mi hija enorme, se lo pusieron en el instituto y mi hija decía, dime cómo le digo yo que lo ha escrito mi madre porque no se lo va a creer. Es la historia de una mujer de aquel momento, pero podría ser una mujer de hoy, que se confiesa al lector absolutamente, lo cuenta prácticamente todo lo que le pasa, lo que piensa, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de pudor, con un gran sentido del humor y al mismo tiempo con una gran ternura. Yo creo que esos son los elementos que te caracterizan, ¿no? Yo puedo decirlo ahora. Yo no estaba distanciada del libro. Yo nunca pensé que el libro se fuera a vender, mucho menos publicar. Quizás si hubiera tenido más conciencia de que el libro se iba a vender, no lo hubiera escrito. Porque la vergüenza que me da que mi hija tenga que leer eso. Pues, pero ya un poco... allí había 3 hermanas, ¿no? Una era claramente yo y mi vida. Y las otras 2 eran yo también, pues, en ciertas cosas. La depresión que tenía una. La carrera obsesiva que tenía otra, porque yo tenía una doble vida. Yo salía de noche y de día trabajaba en la FNAC. Y muchas cosas era yo. Pero la joven, vamos, yo iba contando lo que me pasaba, a mí me pasaba de todo. Entonces, claro, yo hablo con amigos que me dicen, pero es que tú tendrías que escribir tu autobiografía porque a ti te ha pasado de todo. Eso es verdad. Porque yo estaba colocada en el Madrid de los 90, que allí cada día era una aventura, ¿no? Claro, y entonces, por ejemplo, cuando yo vi esta serie Pam y Tommy, es que es la última que he visto, yo no le podía explicar a la gente, mira, ¿ves esto que están haciendo estos en Cancún? Yo lo hacía en Madrid todas las tardes. Y entonces sí, era un poco mi vida, pero yo llevaba una vida autodestructiva, ¿no? Lo siguiente. ¿De dónde sale ese estilo tan fresco al que yo me refería antes? Es un estilo propio, es una voz personal, es una voz literaria, es una elaboración, o te sale natural, escribes fluidamente. Selene es mucho más literaria, por ejemplo. Sí, Selene es 1000 veces más literaria. Sí. Esto era pura inconsciencia. Borbotón de... no saber que se iba a publicar. ¿Sabes? Si yo llego a tener claro dentro de 20 años esto sigue, no sé si me habría atrevido. ¿Sabes? En cualquier caso, aquí comenzó tu carrera literaria, profesional. Claro, pero yo no pensaba nunca, claro, a mí me pilló todo esto. Yo un día estaba borracha y drogándome por las esquinas, ¿no? Yo siempre controlé lo que me drogaba, he de decir, mucho. O sea, tenía una parte muy destroyer frente a otra parte con mucho autocontrol, que yo misma, cuando lo miro a posteriori, no lo entiendo. Cuando esto empieza a funcionar, como yo no tenía ni preparado, ni que iba a escribir, ni nada, y descubro un mundo en el que la gente se toma la literatura en serio. Como otorgándole una mística increíble. Y sin embargo son muy incultos. Yo recuerdo, no voy a decir quién era la escritora en cuestión, que era una escritora muy pesada, que en aquel momento estaba mistificada, ¿no? Y un día me llevan a una reunión, a mí esas reuniones me parecían un coñazo tremendo, y empieza a decir, es que el escritor comprometido, el marxismo, no sé qué. Yo le digo,
Zutanita, ¿qué es la curva de Kondratiev? ¿Qué es la curva de Kondratiev, Juan? Kondratiev era el economista en el que se inspiró Marx para escribir El Capital. La curva de Kondratiev es la curva de la oferta y la demanda. A mí me da igual que tú no lo sepas, pero no me des charlas sobre el marxismo y el escritor comprometido si no sabes ni lo que es la curva de Kondratiev. Entonces, a mí me sorprendía que toda esta gente para mí era profundamente inculta, porque yo venía de un mundo que era el mundo de mis padres, que claro, venían de otro país. Y que te digo, mi padre leía el Ulises en inglés y Proust en francés, ¿sabes? O sea, y entonces a mí me parecía todo de una pedantería. Ellos me tenían a mí por una imbécil y yo a ellos por unos pedantes y ya está. Pero hubo un choque ahí muy potente de concepción del mundo. Te abres camino, en cualquier caso, tu carrera continúa, ganas más premios, te vemos subir a los altares del Premio Planeta. Yo tengo esa imagen todavía en la memoria. Te conviertes, yo creo que en una persona, en una escritora muy representativa de aquella generación, de los 90, ¿no? De aquellos años 90. Pero ¿cuáles eran los temas de fondo que a ti te preocupaban realmente? ¿Qué asuntos eran los que nutrían tus novelas y tus personajes? Yo creo que lo único que me preocupaba a mí era sobrevivir. Yo entonces tenía, por eso te digo que lo de Pami también me llegó muy cerca porque lo vi ayer, pero problemas yo creo que de alcoholismo que yo desconocía, que me he dado cuenta más tarde y que tuve la suerte de dejarlo, problemas de adicción y problemas de vacío muy grandes. Muy grandes, y que representaban a toda una generación que creo que tiene los mismos ahora multiplicados por 20, pero empezó entonces, que hasta los 90 más o menos, bueno, en los 70 podían luchar contra el franquismo, en los 80 podían tener la movida, en los 90 llega muchísimo dinero, que es los fondos europeos, te prometen que vas a ser la presentación, ¿cómo era? La generación HASP, joven sobradamente preparada, sí. Y de repente te encuentras con que no vas a conseguir nada de eso, vas a vivir peor que tus padres y tampoco tienes contra qué luchar porque no existe un franquismo. Entonces, hubo un nivel de droga y de alcohol que ahora ya se ha establecido, claro, es decir, ahora España es uno de los, creo que es el primer país en consumo de cocaína, sí. Ahora se entiende como normal salir de marcha y que la gente se está haciendo rayas donde quiera. Pero esto estaba empezando entonces, el abuso de alcohol, el abuso de las drogas, la autodestrucción, que creo que ya ha eclosionado, que estamos en una sociedad en la que todo esto ya es muchísimo más normativo que lo era entonces. Por eso el libro es tan vigente, porque yo creo que lo lee ahora cualquier mujer y tiene más o menos los mismos problemas. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque ahora ya con tu experiencia, Lucía, tú eres una persona que ha buscado a lo largo de toda su vida, que has indagado en la filosofía, en la religión, que yo creo que has encontrado también por una serie de métodos y una serie tal vez de verdades, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto en la sociedad? ¿Por falta de confianza, de objetivos, de autoestima? ¿Es un país enfermo? Es una sociedad de hiperconsumo, es decir, la sociedad de consumo pasa a la sociedad de hiperconsumo. Es una sociedad en la que, bueno, la religión te da una cohesión, puede reprimirte, pero te da una cohesión. Y es una sociedad que de pronto, por lo menos en España, se pasa de una dictadura, de repente los fondos europeos, que eran mucho dinero, de repente los fondos europeos se han gastado en putos y cocaína, ya no queda nada. Entonces es un despropósito brutal, una falta de sentido brutal y por la polarización también. O sea, lo que hemos llegado ahora, que se ha ido viendo en todos estos 20 años, ha sido, pues eso, yo veo cada vez más violencia, cada vez más polarización, claramente, y cada vez más vacío y individualismo, hiperconsumo. Entonces, cuando lees todos estos libros de la sociedad, mira, el libro clave de los 70 era la sociedad neurótica de nuestro tiempo, ¿no? Vale, ¿a dónde hemos ido ahora? A la sociedad narcisista. Es decir, la sociedad de los 70-80 era una sociedad neurótica, la de ahora es individualista, hiperconsumista y narcisista. Entonces vas leyendo libros como La sociedad del cansancio, La sociedad de la autoexplotación, cierto. Pero hay una especie de vacío profundo que empieza entonces, creo yo. Sigues escribiendo mucho ensayo también, Lucía, no lo hemos dicho, pero no solo has escrito novelas, has escrito poesía, teatro y ensayo, donde en esos ensayos vuelcas muchas de estas ideas, ¿no? Y trata de encontrar
algún tipo de solución. El sexo es otro de los temas recurrentes de tu obra. Has enarbolado la bandera de la libertad sexual en múltiples ocasiones. Yo creo que eso no es libertad. Lo que yo vivía no era libertad, todo lo contrario. Al final se convierte en otra cárcel. O sea, el sexo se ha convertido en el nuevo opio del pueblo, con lo cual una persona... O sea, se usa para... Vamos a explicarle bien. ¿Qué es obsceno? Lo que está fuera de la escena, ¿no? Entonces, antes lo obsceno era ver a alguien desnudo, o que no se podía ver, ni tú ni yo podíamos soñar con alguien desnudo. No sé, había un anuncio que sacaron de no sé qué colonia, que salía una chica que se le... Estaba desnuda, tirada así, se le veía un poco el culo, ¿no? Se montó la de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está fuera de la escena? Estar gordo y ser viejo. Tú tienes que conseguir sexo. Si no eres sexo, si no tienes sexo, eres un paria social, eres lo peor, eres un incel, si no eres una amargada, una vieja, una malfollada, o sea, tienes que tener sexo. Pero para entrar en ese mercado del sexo tienes que tener un cuerpo normativo, un cierto... ¿Y cómo consigues todo esto? Consumiendo. Yendo al gimnasio, tomando una dieta determinada, usando una crema suavizante, yo qué sé, pero tienes que entrar ahí. Si yo no tengo sexo y digo, oye, mira, ya es que paso, entonces recibo mal follada. Oye, mal follada será el otro, el que folla mal, ¿qué me cuentas? ¿No? Amargada, vieja. No sabes la de veces que he oído, a ti lo que te falta es un buen polvo. Y un buen polvo no va a solucionar nada. Entonces, al final hemos pasado de una sociedad que hemos vivido tú y yo, en la que había que fingir que uno era virgen, a una sociedad en la que hay que ocultar si uno es célibe. Por lo tanto, eso no es libertad. Yo creo que en este nivel de consumo de sexo que yo tenía, lo que reflejaba era mucha desesperación y mucho miedo al vacío y mucho miedo a estar con uno mismo. Pero, por ejemplo, en todo ese libro que hay descripciones sexuales muy claras, son muy desesperadas. Esta chica, igual que Selene, pero claro, a ver, la Cristina de aquí va usando el sexo para manipular a la gente. Selene también. La Cristina de aquí no lo sabe y a Selene la he construido yo con muchísima más habilidad. Pero yo no creo que ahora mismo haya libertad sexual en absoluto. Ahora mismo hay un control de la población a base de venderle la moto, de que si no tienes sexo eres un horror, que consigue que tú estés concentrado en convertirte en alguien sexualmente activo y sexualmente agradable y no te quejes de si sube la luz o cosas por el estilo. Y libertad en general, con mayúsculas, Lucía, hay en España, por ejemplo, libertad de pensamiento, mucho de menos prensa, de la que teníamos antes, por favor. ¿Sí? Vamos, tú tienes mi edad, yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se ha retrocedido muy pero sutilmente, ¿no? No se ha prohibido nada, no se veta nada, pero al mismo tiempo hay más control. Ejemplos. ¿No? Antes podía haber periodismo independiente, ahora no. Ahora tú cuando ves el programa que sea, no vaya a dar nombres, sabes, este es el de Podemos, este es el del PP, este es el de Vox y cada periodista está en lo suyo. Yo como periodista no tengo encaje porque nunca he estado con un partido político. Antes tú escribías la palabra democracia en una pared y te podía caer una multa. Ahora si yo digo que una mujer es un hombre, me puede caer una multa. Gorda. Acaban de expedientar a una psicóloga en Andalucía con 120.000 euros por decir que el sexo es binario en unos tweets. No hablemos ya de lo que es Canadá, de lo que está haciendo Trudeau. O sea, la ley de emergencia que acaba de poner, que es de estar completamente loco, que es que si le has pasado $25, que son 24 euros, creo, a los camioneros estos, que no son antivacunas, son camioneros, a ti te pueden congelar la cuenta. Y nadie se ha dado cuenta que el otro día aprobaron esta ley aquí, que te pueden congelar la cuenta a la mínima. Y que no, eso nunca va a pasar, que lo están haciendo en Canadá. Entonces yo veo que ahora mismo hemos pasado de la sociedad franquista, que era muy represiva, un momento glorioso en los 80 y unas nuevas sociedades ultra represivas, hipercontroladoras, en las que además estás controlada con un puñetero aparatito que si yo estoy hablando contigo de pañales, de repente aparece pañales, que sabe perfectamente cuáles son mis gustos, cuáles son mis hábitos de consumo, que me va ofreciendo cosas para ello y que además polariza. Es decir, cuando tú y yo íbamos a la universidad, yo tenía amigos de UCD, de AP, de todo el mundo y no me creaba el menor problema. Ahora una persona de Vox no se relaciona con alguien de Podemos, no puede. Ahora sabes que en según qué círculos no puedes decir
Pues mira, yo voté a tal. Ahora un catalán, mis amigos catalanes que no son nacionalistas, saben perfectamente que en Facebook no pueden contarlo, que en determinados momentos no pueden contarlo porque se juegan perder trabajos, porque se juegan perder clientes, porque se juegan perder adjudicaciones. ¿Qué tipo de libertad es esta? ¿Qué tipo de libertad es la que está en Cataluña, que un 50% de la población tiene absolutamente controlado que el otro 50% no se pueda expresar? ¿Qué tipo de libertad tengo yo que cualquier cosa de afirmar que el sexo es binario me puede caer una multa por decir, oiga, que yo me he pasado 3 años estudiando genética, 3, porque me suspendieron las 2 primeras convocatorias, haciendo los cuadros de Puné XXXY, que aún resuenan en mi cabeza para que me diga ahora usted que esos 3 años no han servido para nada, hombre, por Dios. Tú eres muy activa en redes sociales y tus seguidores disfrutan mucho con tus comentarios, que son muy liberales y yo creo que también muy personales, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tiene que hacer el artista, Lucía, en esta España que estás describiendo tan férreamente controlada por los poderes, ¿no?, visibles e invisibles? ¿Qué tiene que hacer el artista? ¿Qué tiene que hacer el poeta, el novelista? ¿Tiene que romper eso? ¿Tiene que ofrecer nuevos caminos? A ver, es que uno no puede ir en la vida diciendo un artista debe ser así. Como hemos hablado esta mañana, Cirlot era de Falange y Miguel Hernández era de otro lado. Y yo, tanto me gusta Cirlot como me gusta Miguel Hernández. Hay artistas que son de una manera, hay artistas que son de otra. Y el artista trepa siempre lo va a tener más fácil, obviamente, ¿sabes? Entonces, cada artista puede hacer lo que le dé la gana. ¿Yo qué consejo le voy a dar a nadie? Yo, personalmente, creo que una persona ahora mismo, para ser feliz, debe intentar abstraerse en lo posible de todo el bombardeo que recibe constantemente. Mira, cuando yo leí un libro que me ha marcado, que fueron las memorias de Alfred Speer, del lugarteniente de Hitler, él explicaba que ellos tenían muy claro, o sea, Goebbels hizo una radio muy barata, que era la Volkswagen Radio, la radio del pueblo. Entonces sabían que tenía que tener una cada obrero y que tenían que estar metiéndole discursos todos los días. Y consiguieron en muy poco tiempo cambiar el sentir de la población y crear un antisemitismo que existía, pero exacerbarlo, ¿no? Ahora mismo, si tú estás recibiendo inputs todo el rato, imagínate, yo tengo una cuenta en Twitter, yo sigo a una serie de personas, yo no sigo a otra serie de personas, por lo tanto, imagínate, si yo fuera pro Ayuso, solo me van a recibir mensajes pro Ayuso, no voy a recibir otros. Y voy a estar recibiendo constantemente Ayuso es una santa, Ayuso es una... Pero si me hago otra cuenta completamente distinta y sigo a otras personas, voy a recibir Ayuso es una corrupta, Ayuso es una... El caso es que no te dan pie a ver otra perspectiva. Y entonces los de un lado contra los de otros empiezan a polarizar. Si ahora todo el mundo se está metiendo en el mindfulness esta que ha sido la meditación de toda la vida o el rosario, o sea, yo no sé qué diferencia hay, se están metiendo, hay esta enorme moda del mindfulness, de las terapias asiáticas, del zen. ¿Por qué es? Pues porque tenemos un ruido alrededor que no nos permite nunca estar a solas con nosotros mismos, que nos obliga a consumir de forma imparable, que como tengas 2 gramos de más, una arruga de más, te sientes una cucaracha, que esto es muy destructivo, muy destructivo. Entonces, yo no sé qué consejo le daría a un artista, le daría a una persona joven: céntrate en ti mismo, intenta abandonar redes, intenta en lo posible sustraerte, vete al campo y cría zanahorias, yo qué sé. Pero todo esto del beatus sile de irte al campo, creo que ahora se necesita más que nunca, y por eso la moda del mindfulness, por eso la moda del zen, porque es una sociedad muy destructiva, muy destructiva. El otro día estaba viendo Un Mundo Feliz en una obra de teatro y me sorprendió de si es que lo hemos clavado, si es que es tal cual, todo, si es que este señor lo vio, que no lo pudo describir más claro, Orwell. Estamos terminando, Lucía, vamos a pues llevamos casi 40 minutos. Vaya perdidos. Vamos a terminar con lo que empezamos, es decir, con tu actualidad, con esta novela ya en las librerías, Selene y los 4 elementos, novela negra. Dito que es muy buena, porque yo no lo puedo decir, que está en la modestia. Muy original, sí. Un thriller, sí, realmente, con temas de fondo y con una posible continuidad. Dejas la puerta abierta a una saga. Yo quería hacer la segunda, entonces no puedo... Señores que me
estén viendo, no puedo hacer la segunda si esta edición no se agota, así que por favor compren esta edición. La segunda parte, quiero decir, esto se basa en una historia real, y la segunda parte quería hablar de una historia real, que es algo que está pasando a día de hoy. A día de hoy en Levante están apareciendo un montón de chicas muertas en las mismas circunstancias, estranguladas y en acequias, que es como lo hacía este chico cuyo nombre me he olvidado, que acaba ahora mismo su condena. Le condenaron a 23 años y le llamaban el violador de Castellón. El nombre se me ha olvidado. Pero este chico, fueron 8 víctimas a las que estrangulaba y dejaba en acequias. Esto se llama efecto copycat, ¿no? Alguien se dio cuenta, ay, es que si la dejo en las acequias no queda el ADN. Entonces no se sabe si es el mismo asesino o son varios. Pero hay una cosa muy importante. Una de estas chicas se llamaba Florinda, tenía 17 años y estaba siendo prostituida. Marta del Castillo, Laura Luengo, Diana Kerr, personas de las que hemos hablado mucho porque eran chicas con familia y con una familia normativa. De esta chica, como es prostituta, no hemos oído hablar jamás. Hay muchísimas mujeres que fallecen porque son prostitutas y nadie dice nada. No sé si recuerdas el caso de Marta Calvo, que aún no la han encontrado, que es una chica que queda en una cita de Tinder con un chico, el chico la mata, pero el cuerpo no aparece y entonces se descubre que probablemente ha matado otras 8, pero eran prostitutas. Entonces, como yo sospecho, o sea, la policía dice que no es un asesino en serie, pero me parecería rarísimo que es que se encuentren 3 personas y decidan matar de la misma manera, ir dejando. Y además me recuerda al caso del violador de Castellón. Quería tirar por ahí y quería hacer una novela que se vea un poco como esta, es decir, parte es una historia real, parte no, y luego porque esta deja muchos cabos abiertos. Pero es que para mí lo que me interesa es indagar en la realidad. A mí estas novelas de es que aparece un asesino en serie en Vitoria, con todos mis respetos a su autora, los que hemos vivido en Vitoria sabemos que ahí nunca pasa nada, ¿sabes? Que si llega a aparecer un asesino en serie está ahí Telecinco día y noche. Entonces a mí la suspensión de incredulidad no me gusta, me gustan las cosas reales y me gusta que la gente sea consciente de que el psicópata de hoy, el verdadero psicópata, no es un asesino en serie, que ya no quedan, que queda uno, el asesino de Long Island, no hay más. ¿Por qué no hay ahora? Porque a la tercera te han cogido el ADN, ya hay ADN, hay pruebas de ADN y hay cámaras. Esto impide que puedas hacer una lista serial. El verdadero psicópata es el señor que maneja las redes de trata. Esta persona puede manejar 2.000, 3.000, 4.000 mujeres que van a acabar muchas veces en una acequia, muchas veces en un almacén. Va a llevar muchas más muertes encima que un asesino serial. Y lo tenemos entre nosotros y lo tenemos tan feliz y lo tenemos con su supercochazo y no paga por nada y nadie le apunta a él. Eso sí que es un psicópata y un asesino en serie, aunque su serie no sea tan obvia. Te animamos, Lucía, a que escribas esa continuación de Selene, esa nueva novela negra con todo ese material que nos has adelantado. Va a ser seguro un gran libro. Te vemos en plena forma. Has vuelto por todo lo alto. No te vayas nunca. Eres muy necesaria para nuestra cultura, muy representativa. Muchas gracias, Juan. Qué bonito. Y además tienes aquí en Aragón muchos seguidores. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Aragón, Zaragoza, yo siempre que vengo aquí realmente me siento muy querida, me han tratado siempre muy bien. Bueno, pero es cierto que Zaragoza lee mucho. Lucía Echevarría, genio y figura, hemos disfrutado de ella, volveremos a invitarla aquí a La Noche Negra. Hasta siempre, amigos, hasta siempre, querida amiga Lucía. Vale, muchas gracias.